el capítulo cuarto del Pulso de la Grada. En esta ocasión nos acompaña el mono, ha vuelto el mono después de un descanso que tuvo. Nos acompaña el Colo, eh, el negro esta ocasión no nos acompaña, pero en unos próximos capítulos estará. ¿Cómo está, mono? Parcero, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿O qué? Bien, bien, bien. Todo bien. Aquí con ganas de hablar un ratico del mundo de las gradas. ¿Qué hace el otro parcero, el Colo? ¿Todo bien o qué? Buenas noches, bien, todo bien, parce, acá, otra vez acompañándolos una vez más. En este capítulo, mis perritos, estábamos planeando como hablar más o menos de Brasil 2014, Rusia 2018 e Irán, el trato de Irán, pero tampoco podemos descartar el Qatar 2022, ¿no? Porque en Qatar también hubo unos puntos claves como el tema del alcohol. ¿Sí se acuerdan de ese tema en el 2022, lo que prohibieron allá en Qatar? Sí, pero esos son leyes ya que ellos tienen establecidas, ¿no? No era algo por el mundial, sino ellos siempre han tenido esas leyes con el tema del alcohol. Sí, su religión, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, pues empecemos ya en profundo. Hablemos del Brasil 2014. Las barras bravas allá se metieron de lleno. Estuvo Chile, Argentina, Colombia. Yo creo que la sensación fue Colombia también porque después de un mundial tan largo, de una espera tan larga, ¿no? Muchos años de esquivo el mundial y la época de nosotros alcanzamos a vivirlo estábamos más jóvenes. ¿Ustedes qué opinan? Uy, no, pues ese mundial sí creo que ha sido el que más ha impactado en cuanto a hinchadas, ¿no? Porque Ah, fue un ambiente suramericano y estaba pues Argentina, Colombia, Chile, que fueron como que las hinchadas que más se hicieron notar en esa edición de 2014, ¿no? sí, además que era el mundial que prácticamente íbamos a vivir por primera vez teniendo pleno conocimiento de lo que es el fútbol, ¿no? Que ausencia desde el 98, o sea, 3 mundiales pasaron Sí, más o y menos. prácticamente que son 2 generaciones, ¿no? A muchos se les pasó la infancia sin ver a Colombia en un mundial y a muchos otros la adolescencia sin verlo en un mundial. Así que la expectativa, claro, en el país era altísima por volver a ver a Colombia en el mundial. En ese mundial, yo me acuerdo que en el primer capítulo el negro tocó un tema sobre los argentinos y la pasión que tenían. Si se acuerda, Mono, que él nos nombró de los 50 personas que estaban tocando el redoblante a las 8 de la mañana y volvieron a pasar a las 5 de la tarde, ya no eran 50 y no 200, un poco de gente. Los argentinos siempre demuestran como esa pasión. No, yo creo que nos lleva mucha ventaja en eso. ¿O ustedes qué opinan? Para mí, pues es creo que la principal hinchada en cuanto a selecciones, porque más allá de que ellos viven el fútbol muy apasionado, no sé, pero esos manes la tienen re clara para esos temas que se inventan, weón. O sea, esos manes pegan un tema donde sea. Y eso contagia y usted se da cuenta que, weón, a donde llegan son como visitantes para ese mundial de 2014, si no estoy mal, fue cuando llegaron tantos en casas móviles, ¿no? Y se llenó, que tuvieron que darles un espacio por allá donde bailan samba. Sí, El salsódromo. El sí, sí. salsódromo, ¿cómo se llama? El Sambódromo. sambódromo, porque llegaron demasiadas personas. Y Sí, esa sí. vez esos maricas pegaron ese tema de que decía Brasil, decime qué se siente. Entonces siempre en cada mundial sacan como una canción pegajosa, ¿no? Ese tema de los argentinos sí, lo que pasa es que es un tema que ya viene de muchas décadas atrás y esos manes tienen como esa cultura de, del canto, de la murga y ellos entonces usan bombos no solo para el fútbol, sino para la política, para las protestas, para las universidades. Esa gente, todo es relacionado al folclore, weón. Entonces, el fútbol, pues ni se diga. Esa gente en Sudamérica al menos son prácticamente que la escuela de todo Sudamérica, weón. Sí, Y en cuanto al Mundial de Brasil 2014, pues sí, claro, esos manes primero estaban cerca, ¿no? Pues para hacer un Mundial, weón, de ir de Argentina a Brasil.
no están, no están lejos. Y segundos, sí, pues fueron en mucha masa, claro que ellos, por ejemplo, me acuerdo que ellos, no sé, y fue el primer mundial donde les pusieron derecho a admisión a muchos barristas argentinos, pero sé que en ese mundial se hizo también muchos casos de barristas que empezaron a deportar y a deportar y a deportar, que el más sonado fue el de Bebote, ¿no? El de Independiente, que el man por allá fue y se disfrazó y todo el lío para poder entrar. Sí, 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 sí. Y, Está embalado todavía, ¿no? Por ahí. Y esa gente, eso es un cuento, weón. Pero sí, esos manes, la verdad, les guste o no a muchos, esos manes en cuanto a ese tema del folclore, sí van años adelante de todos. Sí, tocando ese tema que vos decís, hubo una lista que pasó el gobierno de Argentina a Brasil de 2000 hinchas con antecedentes penales para ese mundial. Se llamaba, el programa local se llamaba Tribuna Segura, Tribuna Segura. Y eso es raro, ¿no? Porque te acordás que Pero en el ahí fue donde 2010, apareció eso de una vuelta que se llamó como algo así como es la Fuerza Amarilla, creería acá, la Fiebre Amarilla, que se llamaba Hinchas Unidas de Argentina, que fue como un pacto Ah, entre sí, 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 todos. sí, sí. pero ellos aparecieron fue en el Desde ahí, 2010. fue donde nació con el mismo propósito de donde portarse en bien y de que no fueran a ocasionar daños ni nada de eso. Sí, sí, Y se sí. fortaleció para el 2014, por Ujú. lo mismo que era en Brasil. Sí, exacto. En ese mundial, pues, pero la mayoría de líderes no entraron. De esa que vos decís, ellos no entraron. No alcanzaron a ingresar allá a Brasil, por lo que dice el mono también. Si no estoy mal. Yo la verdad no recuerdo con nombre y apellido los líderes de barra o las personas conocidas que no hayan podido entrar, pero igual no, esos manes eran una banda muy brava, weón. Obviamente deportan y le echan gafas a los visibles, ¿no? Pero eso estaba lleno, yo creo que lleno, lleno de pura barra argentina, weón. Eso es la característica de nosotros los sudamericanos, más que todos los argentinos, es copar, ¿no? No sé si la Libertad, cuando recuerdas también la Libertadores, siempre llegan a las finales muchas personas. Cuando jugaron en el Maracaná, creo que fue cuando perdió Boca la final, que llenaron también la playa, sus maricas, esos mares son muy viajeros, weón. Sí. Las Apasionados. vio el peladito. Sí, Que, pues bueno, digamos que hoy en día no sé si sean tan viajeros como por ejemplo estos últimos torneos internacionales con el tema de las hinchadas colombianas que fueron demasiada gente, weón, en masa todos. Porque los argentinos sí siempre van a Brasil y a Uruguay, Exacto. Eso iba a pero ya decir, que, por ejemplo, que ellos vengan a Colombia en masa, ellos de pronto en esa final de Once Caldas con Boca, se veía una banda grande de Boca, pero de resto, puros colombianos. digamos, Sí. para ese Mundial de 2014 yo creo que pues la sensación fue Colombia, ¿no? Porque pues Argentina siempre va a los mundiales y Colombia venía después de un poco de años, 16 años sin jugar un mundial y era acá en un país vecino, entonces pues yo creo que sí impactó más la hinchada colombiana como tal, porque también se movilizó demasiada barra colombiana para allá, ¿no? Sí, hablando ya de las barras colombianas, pues Colombia, sí, Colombia, ya desde años atrás, que donde juega la selección Colombia está el estadio totalmente amarillo. sí, sí, Y sí. sí, en ese mundial, pues no fue la excepción y obviamente muchas de las hinchadas colombianas estaban presentes, ¿no? La Fortaleza, me acuerdo que tenía harta gente, el Frente Radical habían hartos, no recuerdo cuál otra había así en masa, o sea, en masa que estuvieran organizados, Sí. se veían varias hinchadas, sí. Los comandos creo que también se sacaban unos buses, ¿no? Creo que en ese momento también sacaron unos buses, si no estoy mal. No estoy seguro, no me acuerdo bien también. No, 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 no sé. Yo me acuerdo de los comandos que cogieron a unos por allá robándole una cadena a unos Ujú. manes y como que raponeando, bueno, no me acuerdo bien. Pero sí, las Sí, hinchadas yo me acuerdo que colombianas, eso se hizo viral, se hicieron videos virales y sí, hubo demasiada barra de todos los equipos. Yo creo que allá también de todos los equipos se portaba mala gente, pero sí se hicieron virales esos weones. y, Pero, y ya, y ya han pasado ya, bueno, adelantándome un poquitico, pero
pero desde ese entonces venimos con el mismo problema, ¿no? De que o sea, la hinchada de Colombia es buena para hacer la previa, es buena para beber, pero a la hora de empezar a alentar es muy difícil que la gente cante y es algo que no se entiende en el sentido en que uno ve demasiada gente futbolera, pero ya cuando estamos todos dentro del estadio, eh, se siente que es gente que nunca ha ido al estadio, entonces es muy difícil ver un partido con la hinchada de la selección Colombia alentando durante el partido. Sí, Eso le iba a decir, usted que ha tenido la experiencia, ¿cómo se vive un partido? Y adelantándonos, porque pues más adelante entramos a fondo. en materia, sí. ¿Cómo ha sido Yo, una, no, cómo se ha vivido el yo, protocolo, pues, para un el, partido de la selección? sí, el primero que yo fui de la selección fue en el 2007 contra Paraguay. Y en ese partido, en Tribuna Sur, no, eso un mierdero. O sea, peleas todo el mundo con todo el mundo. Claro, eran boletas accesibles y se sentía que estaba lleno de barra. Entonces, muchas barras compartiendo una tribuna. Y ya de ahí en adelante, eliminatorias en Barranquilla, la previa es espectacular porque pues el clima ayuda, porque la música ayuda, porque la gente le gusta bailar pero ya una vez en el estadio es completamente quieto, o sea, todo el mundo sentado, tribuna norte y sur, todo el mundo sentado, si no se levanta, siéntese, siéntese. Son muy, muy poquitos. Hasta estas últimas eliminatorias vi que los manes del Junior entraron instrumental y como que intentaban animar, pero ni así la gente se levantaba, güey. Entonces sí, le hace mucha falta el tema de Colombia. Ahora para hacerlo más reciente, el partido de despedida ahorita para el Mundial de 2026 que se hizo en Bogotá, igual, weón, o sea, todo el mundo quieto, la fiebre amarilla, que es una hinchada que está metiéndole las huevitas ahí para poder alentar a la selección y se admira lo que ellos tratan de hacer, pero ni así pueden. Hay que reconocer, ahora que me acuerdo, que en el último partido sí toda la tribuna sur estuvo de pie. No cantando, pero al menos de pie, y eso ya es un avance. Sí, claro, porque Entonces, digamos, no, usted entra en una ¿Usted dice el último tribuna, partido cuál? Costa Rica. el de, sí, Costa Rica, por ejemplo, ese partido, es una noticia Ah, en Bogotá. que es tristeza contarla. Colombia-Costa Rica, un estadio donde el ambiente se percibía que era gente que en realidad no siente el fútbol, porque si uno lo siente, uno no va a sentarse, no va a sentarse a comerse un perro caliente, no va a estar en todo menos concentrado en el fútbol. Entonces, lo que pasa en ese partido, sale la selección de Costa Rica, salen los arqueros, se levanta el estadio a aplaudirlos pensando que son los arqueros de Colombia, imagínese esa. Entonces, claro, yo me quedo sorprendido, digo, no son los arqueros de Costa Rica. Y la gente todavía más bruta, weón, sale el resto del equipo de Costa Rica y se levanta todo el estadio a aplaudirlos, weón, hasta que todo el mundo el bozado, no, esos no son, esos no son. Entonces pasan ese tipo de cosas con la hinchada de Colombia, weón, y eso algún día tenemos que erradicar eso de la hinchada colombiana. Sí, es como lo que hagamos Sí, sí, el sí. primer capítulo que siempre habíamos dicho que el colombiano no era futbolero. Y ahí en eso, en esa anécdota que vos nos estás contando, queda más que, ¿cómo se le dice eso? Más que confirmado que no lo somos. Entonces, hay mucho que trabajar, demasiado por trabajar. Dice, hay una pregunta que, Yo creo que, o sea, futboleros, de aficionados al fútbol lo somos, ¿no? Y como creo que yo lo dije en ese capítulo, creo yo que en Colombia no debe existir otro país en el mundo que tenga la cantidad de canchas de microfútbol, de fútbol que tienen las ciudades colombianas. sí, 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 Yo creo que el tema pasa es por el estilo de ir a ver el fútbol, ¿no? Entonces nos hace falta es como ese fanatismo, esa pasión, vivir la previa, saber a quién vamos a ir a ver, porque pues futboleros somos, pero vea, se nos llenan las tribunas de personas que no lo son. como moda, llega mucha gente de moda, mucha gente, o últimamente también llega mucho influencer, mucho pelado que poco Ah, pasa no, de fútbol. sí es verdad. Pues, pero bueno, ahí siguiendo con el tema de las hinchadas que es De Brasil. aficionada.
2014. También sale la vuelta esa de los chilenos que también se iban a meter duro en un partido, ¿no? O sea, rompieron por allá un estadio y se colaron en el partido, que fue como la otra sensación de esas hinchadas en ese mundial. Los chilenos en Chile, valga la redundancia, ellos tienen una organización, ¿no? Porque también tienen muchas prohibiciones sí, alrededor de los estadios, pero siento que en Brasil se desataron. Igual ellos venían de clasificar de Sudáfrica. Esa era ese equipo que tenía, esa selección que tenía la selección de Bielsa, si no estoy mal, ¿o de quién era? No, esa fue ¿En de qué? San Paoli, ¿no? Porque Bielsa fue antes. Esa fue la de San Paoli que fue campeón. Argentino Calvito, sí. Sí, ellos, yo creo que esa era la última el último mundial de esa generación de oro que tuvieron. Y los chilenos llegaban con una alta expectativa de esa selección. Pues la última no, porque después fueron bicampeones de la Copa América, pero sí fue el último mundial. El último mundial, claro, los manes ya Que llevan tres. tenían como ser protagonistas. Sí, 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 claro. yo creo que los chilenos nunca van a olvidar ese mundial por eso mismo. Y fueron muchos, fueron cantidad. Esos se agarraron a pelear también muchas veces con los argentinos, ¿no? Por el tema, tienen un recuerdito ahí de las Malvinas. Sí, Sí. es verdad. Los chilenos la tienen que hacer con los argentinos, con los peruanos. Con los peruanos es por el pisco, si no estoy mal. No, Yo no sé, pero los peruanos y los chilenos acá no se quieren. sí, 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 sí. Parce, ese mundial, pero ese mundial yo creo que sí fue muy, muy áspero en cuanto a eso de las barras, porque se vivió muy, mucha pasión, ¿no? Y más allá de que fue como uno de los últimos mundiales, así como con las reglas normales, ¿no? Digámoslo así, normales para lo que se Sí, venía jugando desde hace mucho tiempo. Sí, creo que eso sí, fue. Sigue, 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 mono. por el tema de, de esto como el hidratation, ¿cómo es que le dicen a ese break que hacen ahora? El La Pudding pausa, Break. Ese como cóctel de ese tipo de cola está cosas, por re eso lo bien, güey. sí. Open English. Sí, sí. Claro, ese mundial de Brasil estuvo bueno. Y no y a Chile justamente lo saca es Brasil, ¿cierto? Que si no nos hubiéramos cruzado, ¿sería? En octavos, no, a Chile lo saca Brasil. Si no estoy mal, lo saca. Espérate, yo me Sí, acuerdo. Brasil en Ah, sí, en octavos octavos, de no. en penaltis. Empate, penalti, Creo sí. Ah, que sí, 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 en penal. penaltis que ya no recuerdo cuál fue que botó, le pegó en el palo, si no estoy mal. Pero Ese sí, marica estaba en buen momento ahí, jugaba creo que para la Sampdoria o por allá en Italia. ese mundial tampoco lo olvida Brasil con el Pero esa vez 7-1. Le ganaron a España 2-0 en fase de grupos. Sí, sí, pero digamos que Claro, ahí en ese partido fue, como uno de los mayores de las mayores peleas que tuvieron los chilenos allá, en ese contra Sí, partido con Argentina. España. Y ese mundial también nos dejó lo que les decía ahorita, la derrota de Brasil con Alemania 7-1, que nunca en su vida la van a olvidar. Y sí, claro, marica, y más de local y organizador y todo. Yo creo que en y su vida. Alemania ahorita le recuerda el 7-1. Sí, y el gol errado de Higuaín también. En Inter Por sí, también. estos días apareció un video por redes sociales en el FanFest de Miami, de unos argentinos que estaban, pues, como a tono en los FanFest se cruzan hinchas de todos los equipos, de todos los países. Van pasando unos brasileros y la de los argentinos, ¿no? Entonces empiezan a cantar, Uy, dice, sí. se comieron 7, les rompieron el ojete. Nada, todos van y la rompen, weón. La van a tener ahí toda la vida. Sí, eso y la final en el Maracaná contra ellos, ¿no? Eso Uy, no. es como cuando River le ganó a Boca en el Bernabéu. Sí, claro, no, son una final y una final y clásico, mejor dicho. Siguiendo con el tema, hay una parte que hablamos ahorita sobre barra bravas en el Mundial
y las hinchadas unidas de Argentinas, que fue lo que ellos empezaron en el 2010, ¿no? ¿Cree usted, pues para mí, no sé si ustedes creen que eso es viable, que eso es bueno para que el fútbol se pueda vivir con pasión y lo que decía el mono ahorita en el bloque pasado, de que los hinchas verdaderos barra bravas o los que saben, los que saben a que van a un estadio a alentar ese tipo de uniones con barras para la selección, ¿sirve o no sirve? Sí, todo lo que sea en pro de alentar a la selección debe servir, ¿no? Y en el papel debería funcionar y apoyarse. El tema pasa es por porque generalmente esos tipos de acuerdos se pactan entre 2 o 3 personas que van y representan a 3.000, a 2.000, a 1.000. Y y hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Entonces, creo yo que lo primero y lo más importante siempre va a ser tener representantes con mucha credibilidad en cada hinchada para poder empezar a avanzar en ese tema. En Colombia ahora se ve el tema del escuadrón tricolor, ¿es que se llama? El escuadrón tricolor Creo que sí. y la fiebre amarilla, ¿sí? Son como las dos. La fiebre amarilla ahora es como que la hinchada oficial de la selección. Y sí, es verdad, usted ve esos manes con bueno, ellos ya pusieron el tema de no ir con camisetas de equipos de clubes, pero esos manes al principio, sí, usted los veía, weón, uno con la del Tolima, otro con la del Quindío, otro con la del Cúcuta y no pasaba nada. Pero realmente cuando usted está en esa tribuna, usted se da cuenta que hay personas, por decirlo entre comillas, sanos, weón, ¿sí me entiende? Pues hay mucho peladito y pero ya que se haga un acuerdo con las hinchadas grandes y tradicionales del país, eso no ha empezado y no se ve cerca, la verdad. ¿Y el Colo qué opina sobre esto? Pues claro, eso se debe apoyar porque pues de todas maneras una cosa es el tema de clubes y otra cosa la selección, ¿no? Yo conozco mucha gente que vive como con más pasión un partido de la selección que su mismo club. Entonces creo que todo eso debe ser pues bien, o sea, se debe apoyar. Eso Sí. siempre y cuando tenga uno las pautas sobre la mesa de cómo se debe comportar en estos escenarios, porque tiene que hacer un punto y aparte, ¿no? Sí, claro, igual es lo que decía el mono ahorita también, ¿no? Es la selección y es el país al que van a alentar. Lastimosamente a todos se les olvida, a muchas personas se les olvida eso, que van es por la selección y terminan haciendo quedar mal el país, porque no queda mal ni siquiera un club, queda mal es un país. Sí, no, ese tema es, como le digo, es muy complicado de poder generalizar todas las hinchadas y que todas cumplan esos acuerdos. Y eso es algo que pasa también a nivel de club, ¿no? Entonces uno escucha mucho, creo que hicieron un pacto en la localidad tal o en no sé qué, pero esos pactos los hacen 3, 4 y 5 y ya el resto es como que siguen en la misma guerra de siempre. ¿Las barras mejoraron el ambiente del mundial o le hicieron daño a la imagen del fútbol? Yo creo que es como tal hay que separar el fútbol como deporte y uno como espectáculo. Pues ante el espectáculo, obviamente, es lo más influyente y notorio en un partido de fútbol. Entonces, pues es obviamente para mí muy a favor de que ameniza y le pone el folclore al fútbol. Sí, no, es que, a ver, nosotros venimos prácticamente todos de una generación de ver mundiales en televisión, donde generalmente uno veía hooligans ingleses, barra bravas argentinos, en masa que yo recuerdo así. Pues uno crece como con esa expectativa de lo que vio en televisión, porque en televisión se veía, pues, en esos mundiales de antes, weón, se veía brutal todo lo que ellos hacían, ¿no? Entonces muchas banderas, la gente contenta, cantando. Pero el tema es que ahora sí eh, nos han convertido esto lo quieren convertir.
como en ir al cine, güey. Entonces ahora hay que respetar la silla y hay que sentarse, no se pueden tener astas, no se pueden tener banderas, entonces todo es un complique, pero aún así se ven muchas hinchadas que están ahí dando la pelea para no, para seguir poniendo su granito de arena y darle color al mundial, porque indudablemente lo que hacen las hinchadas es eso, ¿no? Darle la magia al fútbol, weón. Entonces, sí, no, las hinchadas siempre van a estar aportando mucho, mucho a los partidos de fútbol, en este caso a los mundiales. En este mundial lo que os decía de los trapos, y eso, ese tema a los de Bosnia, les intentaron quitar los trapos y ellos se alcanzaron a pelear allá dentro con la policía en la tribuna de ellos. Mismo caso pasó con Inglaterra para este mundial del Sí, 2020. la de Bosnia estuvo, o sea, y es algo que le puede salir caro a cualquier ultra de ellos, weón, porque imagínense, o sea, le pueden meter cualquier cargo y en ese país. Ujú. Entonces, y en realidad es solo una pancarta, weón, o sea, una bandera, que sí, que lograron salvarla. Sí, sí, porque la pelea era que estaban tapando los sponsors, algo así, fue la pelea, pero igual la pusieron otra vez, la volvieron a colgar. Sí. Sí, es que el tema es de que después de que estén unidos y como a ellos desde que antes de entrar al estadio se les ve, primero se veía mucha gente y segundo ya dentro del estadio a ellos se les veía el grupito que estaba organizado, o sea, sobresalían entre su misma hinchada y se veía el grupo organizado. Pues claro, si uno alrededor tiene 500 manes que están pensando igual que uno, vamos a colgar la bandera y vamos a cantar, puede venir la policía y se arma la pelea y va a pasar lo que pasó con ellos, pero las cosas no se las van a llevar. El problema ahora es que si usted es el que cuelga una bandera, los mismos colombianos son los que le caen a usted la política. No, este es el que no se quiere sentar, este es el que está sacando la bandera, este es el que se está... Entonces, si las hinchadas se organizan, va a poder contrarrestar toda esa represión que meten. Sí, claro. Sí, porque se ganaría uno el espacio, entonces ya no tendría uno que estar con el que no está de acuerdo con una bandera o algo así, o que le Claro. incomoda, ¿no? Sí, claro, claro, es que en el partido de Colombia-Jordania en San Diego, previo también al Mundial, fueron una banderita de 1,5 metros, y con un palito la tenía ahí colgándola, y de una llegó la seguridad a quitarme el palito, y que no podía ondear la bandera, que tenía que sentarme, y los mismos colombianos atrás que sí, que se siente, que el puesto. Entonces es como muy complicado el tema así solo, weón. La pasión, la gente, obviamente en estos países como Estados Unidos y Canadá, las personas que pueden ir al estadio van al estadio es por amor al país y sí, muchas veces dicen amar a la selección, pero se les pregunta algo sobre ellos y no saben. Entonces, yo creería que también es complejo ese tema porque muchos de ellos tampoco han vivido el fútbol acá en Colombia, la gran mayoría que vive en Estados Unidos. ¿De colombianos? Sí, de O... colombianos, los que creería yo que están allá, muchos no han vivido, obviamente hay mucho barrista viviendo allá, ¿no? Pero muchas personas que, pero los que están ahorita yendo al estadio, muchas veces van y muy pocos saben de verdad de los jugadores. Muchos hablan, digamos, de James y Luis Díaz, pero no conocen al peladito que juega en el Vasco da Gama. Weón, y es lo que yo te digo, que como la gente va, ¿por qué? Porque la previa es brutal, weón. Es para toda esa gente ir a vivir un asado afuera del estadio y todo el mundo escuchando vallenato, salsa, todos bailando, compartiendo trago. Pues, weón, eso solo se ve gracias al fútbol. Y Ujú. pues, obviamente, entonces todo el mundo llega a eso. Por eso yo le digo, la hinchada de Colombia es buena, pero para jartar, weón. Porque eso antes, durante y después. Aquí estoy de acuerdo Pero en esa Digo, a parte. eso me refiero cuando vuelvo y reitero que esa es la vuelta cuando hay que separar el fútbol como deporte y espectáculo, porque mucha gente va por el espectáculo y el ambiente y lo que se vive, pero en sí nadie va por el fútbol como tal. Pero sí, esa frase está buena. eso también es creado gracias a los medios de comunicación, ¿no? Porque ellos le celebran a todo el mundo ese tipo de cosas.
Sí, los de las cartulinitas y los del traje ridículo y los de la Sí, bubucela y todas maricadas. exacto, exacto. El cole, el cole. El pulpito. Bueno, ya entrando en un bloque que la verdad sí estaba esperando hace rato para tocarlo, es brutal tener aquí entre nosotros una persona que ha viajado y que ha conocido en primera mano, allá siempre estando en un mundial, un sueño que muchas personas tenemos, pero el mono ya estuvo allá y la verdad, mono, brutal, weón, y qué chimba que usted comparta con nosotros su experiencia, porque sos una persona ya recorrida en ese mundo de las barras. Nosotros también con el Colo, pero obviamente nos falta años luz, nos lleva mucho, mucho por ventaja, weón. Y brutal, brutal compartir contigo ese podcast. Y, weón, pues nada, que nos cuentes como tal tu experiencia en Rusia, weón. El Mundial de Rusia, sí, weón, ese, a ver, vamos a ponerlo en orden todo, ¿no? Lo primero es decirle a la gente que ir a un mundial es viable, weón. Ir a un mundial no es eso que muestran los noticieros. Como en ese caso, en el de Rusia, me acuerdo que el noticiero que le daba más bajito a los precios ponía que 40 millones de pesos costaba ir a Rusia y volver. Entonces, eso es falso. Primero romper ese mito de que ir a un mundial es inalcanzable. No es alcanzable para todos los que nos pongamos la meta de ahorrar durante esos 3 años y medio para poder ir a disfrutar un mundial. Bueno, claro que con este mundial de ahora sí es que estamos jodidos, pero en ese Eso te entonces, iba a decir porque yo creo que uno como colombiano tenía la expectativa de que ir a Rusia, pues que Rusia estamos sumamente lejos y por lo que era Europa iba a ser demasiado costoso, ¿no? Pero la vuelta fue totalmente diferente a cómo no, está y ahorita los precios colombianos, en no, Estados Unidos. O sea, claro que Estados Unidos está hasta bajo un ente porque los precios están absurdamente costosos para, o sea, el fútbol ya no, no es Estados Unidos viable no. para todas las personas con esos costos. Sí, no, este mundial de Estados Unidos es la excepción y es absurdo los precios que están manejando para todo. Es que no es solo la boletería, es para todo. Pero volviendo al tema de ese mundial de Rusia, primero, en un mundial que realmente el gasto no eran más de 15 millones, hablando de comida, hoteles, vuelos, boletas, fiesta, transportes, todo. Y hablando hasta octavos de final, ¿cierto? Porque Sí, con boleta a octavos de final, todo. Así que podía salir, digamos, más económico. Eso sí, muy lejos, weón, demasiado lejos, pero y más allá que le habían metido el miedo de que era por los hooligans rusos y un poco de problemas que tenían internos en el estado. Habían dado como que no, no vayan allá porque esos hooligans van a acabar con todas las hinchadas, que esto, que lo otro. Y a sí, la final metieron entonces, miedo. en todos esos medios de hinchadas y tal, metían mucho eh, que los hooligans iban a estar esperando a ver quiénes iban a ir y que no sé qué, y que estaban, eso subían imágenes y videos de los hooligans rusos entrenando boxeo y bueno, pero en realidad el problema de ellos creo que era casado con Inglaterra, ¿no? Con los ingleses y como que venían de una Eurocopa, algo había De pasado. Marsella, Sí. weón, de Francia, la En Eurocopa de Marsella Francia en 2016, 2016. sí. Y bueno, entonces ya primero llegar allá y quedar uno sorprendido, weón, de ver tanto colombiano, porque realmente nadie esperaba que todo el mundo se fuera a ir hasta al otro lado del mundo. Pero pues también hay que admitir que había mucho colombiano que vivía en Estados Unidos, mucho colombiano que vivía en Europa, pero realmente también era de respetar la cifra de colombianos que habíamos llegado desde Colombia. Entonces ya el solo viaje de ida ya empezaba usted a encontrarse colombianos en todos los aeropuertos, weón, todo el mundo para Rusia. Y, ¿Y qué más le puedo contar? A ver, El tema de tuvimos hospedaje y todo eso. a ver, nosotros, uy, no, el hospedaje. Bueno, Rusia, un país realmente muy, muy económico, hablando la comida era económica,
el hotel donde nosotros llegamos la primera vez, tuvimos que irnos de ahí porque eso era muy económico, pero eso era un roto, weón. Y un poco de como de turcos, weón, pero locos, la gente loquita. No, 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 o sea, el no era nada de lo que nos estábamos imaginando de que todo iba a ser costoso, de que todo iba a ser perfecto, de que no íbamos a poder tomar, de que no íbamos a poder hacer nada. La realidad era otra, y la realidad era que era un país muy accesible a la fiesta. Ellos tenían habilitado 24 horas un FanFest en el centro de Moscú, así que en cualquier momento usted encontraba gente de fiesta de todos los países. No había, en realidad no había una represión policial, no había. O sea, siempre y cuando usted tomara dentro de la limitación que ellos tenían, no había ningún problema. Entonces nunca hubo un problema así que con la policía, que no tomen, que no griten, nada. O sea, todo el mundo contento y feliz, disfrutando de las previas, del fanfest, del postpartido, todo. Lo único, Tuvimos la oportunidad de compartir, por ejemplo, con los polacos. Ah, bueno, este es otro dato importante que la FIFA hasta el Mundial, no sé si en el de Qatar lo hicieron, pero hasta el de Rusia, la FIFA siempre asumía el transporte de todos los hinchas, Sí, ¿no? eso Ellos lo siempre vi, pagaban todo. eso fue Lo algo que estableció Putin, ¿no? Junto con, la boletería también, él estuvo muy pendiente de eso, ese man pillé que ayudó mucho para que la Copa del Mundo fuera muy viable para todos los que viajaron. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, Colombia, nosotros llegábamos a Moscú y teníamos que viajar a Samara y teníamos que viajar a Kazán, y esos desplazamientos se hacían en tren, pero en unos trenes, cómodos, modernos. con cama, Y con y ahí con también tuve bar. experiencias con otros hinchas viajando así, Sí, entonces eso le iba a viajando contar. Entonces, en esos trenes usted puede viajar gratis ida y regreso. Uy, Entonces, claro, ahí ya usted se está economizando un dinero porque eran ciudades que quedaban lejísimos la una de la otra, pero esos son trenes que van a una velocidad que lo llevan a usted. Nosotros creo que en un viaje nos demoramos como hasta 12 horas, bueno, es que eso era lejos, lejos. Y en esos trenes, pues usted, por ejemplo, íbamos a Samara, si no me falla la memoria, hogar con Polonia, y pues en el metro en el tren que asignaban para ir allá, pues íbamos colombianos y polacos. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer los hooligan polacos y eso sí no nos entendíamos ni mierda de lo que hablaba el uno o de lo que hablaba el otro, pero no había necesidad de entendernos hablando porque queríamos era beber, los manes nos enseñaron cómo era que ellos tomaban su vodka y nosotros les enseñamos cómo era que nosotros tomábamos el guaro y ahí con señas nos entendíamos. ve, mono, antes que siga ese tema de los polacos, ellos muchos dicen las personas que, pues lo que uno medio lee y uno medio investiga, es cierto que ellos son así tan fascistas y tan racistas. Pues digamos que la gente. A ver, es como todo, ¿no? En todo lado hay y no hay. Pero, por ejemplo, en Polonia ellos tienen la hinchada más conocida que es la del Legia, ¿no? Sí, el Varsovia, Una de las hinchadas más la Varsovia. fascistas. Y esa sí es una hinchada, Ajá. esa sí es una hinchada fascista, de ¿verdad, weón? Sí, sí, sí. Esto sí es ser facho. Entonces, claro, esos manes tenían un grupo de ¿qué hooligans veía? como 30 que esos manes sí no se acercaban ni nada, weón. O sea, los manes no permitían fotos. Pero, man, está ahí sí como uno dice de película, weón, un poco de gigantes tatuados de cuello a pie, y los manes con su bandera de Hooligan Polonia, y estos manes sí en todo momento esquineados de todo el mundo, weón. Ellos son Pero también militares, habían ¿no? polacos que compartían, weón, con polacos que, como le digo, nos tomábamos un trago, y me acuerdo que dizque a enseñarles a bailar salsa y visajes así, weón. Qué chimba. También nos tocó con Japón, con Senegal, pero pues la verdad esos 2 sí muy flojitos en el tema de las hinchadas. Yo creo que el tema de los japoneses apenas hasta este mundial se viene viendo como más el avance de ellos en barra. Sí, pues al menos ya cantan, weón, eso ya es un avance. Sí, claro. Al menos hacen lo que Parce, hacemos ahí nosotros. también en Rusia estuvo la vuelta que lo del Fan ID, ¿cómo era esa vuelta o qué? El Fan ID sí es un carnet personal
que la FIFA asignaba acá asistente al mundial y era obligatorio. Entonces ese Fan ID, pues como el nombre lo dice, es la identificación del hincha. Y con ese carnet se podía acceder a los trenes, a los estadios, a los fanfest, todo gratis, siempre y cuando usted tuviera ese Fan ID. Y eso traía su foto y su nombre y su nacionalidad. Y ya, entonces me acuerdo, por ejemplo, en una de esas tantas fiestas que nos pegamos por allá, un parcero con el que yo iba, weón, llegamos de la fiesta, no sé qué, allá la noche duraba como 4 horas nomás, weón, entonces prácticamente que uno llegaba a farrear de día y cuando salía, pues también de día. Llegamos allá a la casa, weón, nos levantamos al otro día, no sé qué, cuando el parcero tenía colgado un Fan ID de un argentino, weón, todo borracho y lo cambió con el man. Es que recuerdo. No, así sea la locura que hicieron, marica. La mano de trago que tomaron. Sí, sí, sí. Claro, porque es diferente usted estar tomando guaro a otro día estar tomando vodka y con un poco de... Eso No, manejar un nivel de Pues, bebida muy según, áspero según. también. Ve, o y sea que bueno, digamos que el Mundial de Rusia, Colombia local, ¿no? En fase de grupos Colombia local. Se ha vuelto muy popular el tema del himno nacional en Colombia cuando juega la selección. Entonces, así esté uno solo en la casa, hijo de madre, se levanta y a cantar el himno a todo pulmón. Que este la vuelta es que según hartos extranjeros es un himno que llama la atención, ¿no? es Sí, el segundo himno detrás de la Marsellesa más bonito del mundo, según lo que dicen. sí, el de Colombia está bueno. O sea que, bueno, aquí teníamos una pregunta, pero pues aquí ya se desmintió esto de que la prensa exageró como tal el trato de los hooligans y los barra que alcanzaron a viajar allá también. Eso fue todo falso también, lo que exageraba la prensa. Ah, bueno, en ese tema, sí, uno imaginaba la cacería, ¿no? De todo lo que habían hablado, imaginaba uno la cacería de los rusos a los ingleses, pero es que en realidad eh, ellos nunca lograron cruzarse como, como en alguna ciudad o en alguna distancia del torneo que uno dijera, ahí va a pasar el choque. En Moscú sí se veía gente como que les preguntábamos que qué pasa con los ingleses, no, que no, y que ellos acá no. Pero en realidad era puro muchacho joven, o sea, nunca vimos un grupo de hooligans rusos así haciendo la cacería a los ingleses. Igual los ingleses también fueron en masa, ¿no? Muchos, muchos. Creo que ellos siempre No, pues es fueron el normal. continente. Siempre, oye, pero igual es lejos. O sea, uno dice es continente y todo, pero igual es lejos. Es más cerca a Asia que Inglaterra. Pero no, para ellos tienen mucha facilidad también, viéndolo por ese lado, pues obviamente no es un país vecino de ellos, pero pues igual los medios y que maneja esa gente es otro nivel. Claro, ¿no? Y nosotros entonces, Colombia pues local en los 3 primeros partidos, pasamos primeros del grupo, y entonces es ahí cuando nos toca con Inglaterra, weón. Y realmente es la única vez en mi vida que yo he dicho, no fuimos locales, porque los ingleses primero eran más en número y esos manes los 90 minutos, weón, cantando. Usted escuchaba los tambores de esos manes por todas las tribunas, parce, cante y cante y cante, y los colombianos sentados, weón. Entonces, ese partido, si esos manes no lo ganaron en la tribuna, pero por goleada, weón. Ya en la cancha sí, casi, casi En la cancha que la logramos. nos quedamos cortos porque yo creo que Peckerman convocó mal en ese mundial. Es como Ancelotti convocó a lo que hablamos hace días con el Colo, de que Ancelotti convocó a Neymar lesionado y en ese mundial de Rusia James también lo convocaron lesionado. Entonces creo Sí, que James no jugó. ujú, exacto, nos quedamos cortos en ese mundial en profundidad de banca. Imagínese, No, pero ese gol de Jerry Mina, yo creo que es el que yo más he gritado No, pues me en los imagino que partidos de la viviéndolo selección. ahí, el rival, y más si usted que iban perdiendo por goleada en la tribuna. Un No, desahogo, ¿no? ese gol, Colombia hace el gol ya al final, ¿no? 90 y pico. Y huevón, pues claro, la emoción de todos los colombianos se levantan y estos manes ingleses se voltean, huevón,
y a pelearle a los colombianos, o sea, se tiran de una a pegarle a los colombianos, weón. Y claro, pues los colombianos empiezan a echar para atrás. La gente con la que yo estaba, que es gente también futbolera, weón, de una vamos a poner la cara por esta gente y eso se armó ahí, tiran la cerveza, pero realmente no pasó a mayores, pero sí ahí terminé con un esguince como grado 3, weón. Me tiré el resto del viaje porque no podía ni caminar, weón. Ahí, Pero ese, estuvo. de ahí, Bueno, nos ganaron esos malparios. Oh, perdón por la grosería. de ahí, ese para mí fue el último verdadero mundial porque ya pues ya entra la corrupción como tal, porque ya fue la realización del mundial en Qatar, ¿no? Para mí ya, ahí ya muere el antiguo mundial que todos queríamos y que todos nos gustaba. O no sé qué ustedes qué opinan. Pues desde Rusia siempre hubo un cambio, ¿no? Porque en Rusia ya fueron todos esos estadios que metieron mucho billete y ahí empezó a cambiar cosas, pero sí, como tal, ya para 2022 fue un giro total. Pues es que ya esa gente, weón, construyó, fue ciudad. O sea, ni siquiera construían el estadio, sino que construían la ciudad y construían lagos y, o sea, Sí. sí, sí, ya gente que, la Ahorita verdad, un está todo delincuente. obsoleto. Ahorita no tiene productividad un estadio de eso. Había uno que era armable, lo quitaron. O Ah, sea, sí, 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 no, esa gente, quien, a lo bien, eso sí, uno no, sinceramente no entiende eso, weón, y ir por allá donde la gente del fútbol no les importa ni nada, weón. Mira, mire que volviendo al tema ahí para tocarlo, siempre se dice que el fútbol y la política no debería mezclarse, pero cada día el mundial nos demuestra que separar ambas cosas es mucho más difícil de lo que parece. Y el caso de Irán durante este mundial también probablemente es el ejemplo más claro, ¿no? ¿O ustedes qué opinan sobre eso también? pues eso sí se pasaron ya de descarados con ese trato que le dan, porque no se me hace justo ni competitivo, porque están en menos. Irán está jugando con cansancio, ya están muy desventajados. Sí, no, no hay, es muy difícil que Irán pueda competir en esas condiciones, pero también puede que pase que los manes lo vean como un reto adicional, ¿no? Entonces seguramente ellos están jugando ahí con, ¿Un miembro unánime? con la sangre en el ojo. Sí, claro, marica, que a usted lo traten, lo humillen de esa manera. Yo creo que, o sea, estoy también independiente de que sea un jugador de fútbol que represente ese país. Lo que yo decía también hace unos días en un en vivo con Colo, de que ellos son jugadores de fútbol, hermano, y ellos son deportistas y como tal, ellos no tienen la culpa de haber nacido allá. Y Sí, no, aparte la vuelta igual. de que si iban a hacer así las cosas y sabían ellos tiempo antes de que se generara esta nueva confrontación entre Estados Unidos y Irán, ellos ya sabían que Irán iba a ser la sede de Estados Unidos, porque no hicieron un movimiento ahí. Y si se habían comprometido a que iban a darles un buen trato, pues no lo están haciendo. Entonces, pues ahí ya se pierde todo el respeto por la competencia. El problema también Igual ya quería recordar que igual ese equipo, ahí está. sí está Ya, peleando. ya pasó la prueba de Bélgica, donde de verdad uno esperaba que Bélgica le pasara por Mm. encima y vea, ahí está de meterse. Pero, pero bueno, donde Irán se meta, o sea, ¿cómo van a hacer? Porque ya de ahí para adelante todos En Estados Unidos. en Estados Unidos no pueden estar con esa viajadera. Pero Obviamente, no creo que les vayan a levantar o sea, no castigo, sino les vayan a quitar esa medida, porque pues el tema está muy jodido con ese gobierno de Estados Unidos. Entonces y lo más ya lo Bueno, hubieran es- hecho. Lo más chistoso también es que mientras que los jugadores están peleando ahí todo el tema, en las tribunas están otros iraníes. Si has visto que hay dos banderas, dos tipos de banderas. Una bandera que apareció después de la revolución iraní y la bandera antigua que era la del león pintado en la mitad. ¿Si han visto eso? Que se han agarrado también entre ellos. no, es que eso por allá es un video que a lo bien uno ni entiende, weón. Es un tema delicado, weón, porque uno no, pues uno medio investiga, weón, pero uno no, eso es algo más religioso.
porque entra también política, religión, entra de todo hablando de ellos. Lo que pasa es que hay unos que se identifican con esa bandera es porque son la oposición, ¿no? A la República Islámica, entonces pues van en contra de todo esto. Como un tema ya muy ya a fondo y político que la verdad uno desconoce, pero sí es la principal razón del cambio de bandera. Sí, no, la verdad yo en cuanto a ese tema, no es que esté muy empapado al trasfondo político, pero de que es una presión adicional la que le están poniendo a ese equipo, eso está más que claro. Y en este caso, pues la política está influyendo directamente en el fútbol, weón, y eso no debería ocurrir. Pues igual ya hicieron lo que quisieron con este mundial, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya lo que pasó y lo que está pasando va a quedar así. Sí, inclusive que también tocando el tema ese de política y fútbol, ahorita le está saliendo todo como quería Infantino, porque hay buenas ganancias ahí en este mundial, weón. Y si él ve buena ganancia para el próximo mundial, yo creo que sí se va con las 60 y pico selecciones. No, eso ya sería absurdo, weón. Y que Infantino Ahorita, muchas veces ha declarado que la política en el fútbol no tiene que influir, pero no está dando fe de eso, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión con Infantino. No, incluso este mundial le va a ayudar mucho al crecimiento económico de Estados Unidos, un país que tiene la inflación más alta del mundo. Entonces, creo que le ayudó mucho bastante. Entonces, el tema político sí va. pues la vaina es que, el a ver, futbolísticamente, para ser muy sinceros, esta primera ronda del mundial yo creo que nos ha sorprendido a todos, Sí. porque yo creo que no le teníamos la fe a los buenos partidos que se han dado, ¿no? Para muchos de nosotros, pues sinceramente el mundial iba a empezar en octavos por ahí, weón. Pero viendo ahorita los resultados y el nivel que han mostrado algunas selecciones, pues en el sentido futbolístico le ha salido la jugada al Infantino, weón. Y en las tribunas, pues los estadios siempre han estado llenos. O Pues sea, es muy, muy... para no ir tan lejos, weón, el tema cuando jugaban el Mundial de Clubes, todo el mundo pensaba lo mismo, que eso no iba a llenarse. Y marica, los argentinos con River Boca, eso estaba repleto, weón, y eso siempre estaba lleno. Bueno, está mucho argentino viviendo acá en Estados Unidos. Pero sí, los estadios se han visto acá, sí. Pero la vaina es que sinceramente no hace falta ir a todos los partidos del mundial para darse cuenta de que las tribunas las están llenando con pura gente, viviendo allá, resident. como le dice uno, turista, ¿no? Turista. Por ejemplo, Argentina, que tiene a Messi, güey. Entonces los partidos de Argentina, hoy he escuchado a un hincha argentino que decía, yo vengo de Argentina. Llevo caminando acá fuera del estadio un poco de tiempo tratando de comprar una boleta y me he cruzado con todo, menos con argentinos, canadienses, gringos, gente que sí le paga a usted 2.000, $3.000 por una boleta por venir a ver a Messi y nosotros los hinchas de verdad nos estamos quedando afuera porque no tenemos para pagar esa entrada y toca cederle el cupo a un extranjero. Entonces son cosas que están pasando en este mundial que de verdad es como que el hincha quedó en el último lugar, por allá abandonado. De hecho, hoy viendo el partido de Argentina, pasaron unos iraníes y siempre eran unos 15 más o menos, así pues, se daban por ahí. Argentina. Libre partida Argentina. Un dus. No, No, pero sí Hay, es hay, verdad. hay otro video muy bueno también de Argentina, que los argentinos son muy rockeros, ¿no? Esos manes. Y en el estadio, en los altavoces, les colocan una canción del Indio Solari, uno de los cantantes más famosos de allá, que y acaba de morir. enfocan todas las tribunas, y la gente, sí, acaba de fallecer, que en paz descanse. Y enfocan las tribunas, bueno, y la gente ni sabía, o sea, ellos decían, un argentino se levanta apenas le coloquen ese himno en un estadio.
Y no, todo el mundo sentado. Y entonces el video decía, estos argentinos, entre comillas, no conocen De al cultura. Indio Solari. Sí, porque digamos, para los argentinos, el Indio Solari era un emblema, una imagen, weón. Y más, Claro, ese y man. más la forma como él manejaba las masas en los estadios. La fila para el velorio del man, dice que 70 cuadras de fila, algo así era, o 1 millón de personas, no sé cómo era la vuelta, para ir a despedirse del man en el ataúd. Sí, weón. Este mundial ha sido muy paradójico, weón. Y más con el tema de que, pues, si le sigue saliendo las cosas bien a Infantino, eh, va a seguir. Hay que tenerse si Sí, sigue él en el poder. Después vamos a tener de verdad un mundial de 100 selecciones. Todas clasifican porque es mundial. Sí, 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 sí. bueno, Pero bueno, yo creo que los chilenos están contentos con eso. hasta los de India, weón, la India y China, weón. Y Bolivia a ver si se clasifica, a ver si así puede volver a una Copa del Mundo. Oiga, Como Ese Bolivia, ¿cómo la caga así, hombre? Yo creo que todos los latinos queríamos que fueran. Sí, claro. y yo quería que fuera Bolivia, obviamente, porque pues es Sudamérica y aparte que pensé que Bolivia podía ofrecerle más que Irak, pero vea que Irak se separó en el último partido, ¿no? Creo que ha demostrado algo y no como No, y de Bolivia, pronto una Bolivia yo creo Oiga, que, me acabo de acordar, en el último partido Paraguay me desilusionó mucho, oiga, porque esperaba más de Paraguay, pero qué partido asqueroso el que hizo el último que ganó 1-0. Pero no sé si lo pudieron ver. Y los paraguayos tirándose al suelo, haciendo tiempo, no podían hacer dos, tres pases, weón. Pero esta vez ya, de verdad, es desesperante ver ese tipo de selecciones en pleno mundial. No, es que Paraguay ahí salvó porque hizo un gol temprano y se resguardó atrás porque Turquía tenía mucho, pero pero igual sí fue, si nos ponemos a ver, en línea general, Paraguay no tiene muy, como un buen equipo, tien- weón. tiene tres, cuatro jugadores que Sí. son como el revulsivo, pero no hay más. Sí. Bueno, llegamos a este final, Mono y Colo, se acaba este capítulo, un capítulo más. El próximo capítulo estaremos muy pendientes porque andamos detrás de una persona, una figura, y también hacer la invitación a muchas personas que nos escuchan para que nos escriban y hagan parte también de las grabaciones. Aquí estaremos atentos. eh, el mono nos va a estar acompañando, incluso también el mono saldrá solo de vez en cuando. Y mono, pues agradecerle por este rato que compartió con nosotros, hermano. No, un gusto, un gusto. Siempre será un placer estar por acá. Espero que nos sigamos viendo también con el viejo Colo o escuchándonos. Y ahí estamos, atentos a lo que haya que hacer, siempre y cuando se hablar del mundo de las gradas. Listo, mi hermano. Igualmente, gracias a todos y ahí estamos para un próximo. Feliz noche para todos y el mono que saliste para que entreviste al mexicano.